Pues vamos a acercarnos a un libro que la verdad promete ser muy entretenido y además narra un relato real, un relato en primera persona de una joven comunicadora científica española que ha participado en una misión de simulacro o simulación espacial en un desierto, en el desierto de Utah en concreto. Diréis, ¿pero qué es lo que han ido a hacer allí? Bueno, pues allí convivieron un equipo internacional en una estación que reproduce exactamente las condiciones de vida, de trabajo y de aislamiento de una futura posible expedición a Marte, nada menos. A través de un diario, digamos, de un relato personal, la autora comparte lo que ha sido su experiencia como astronauta simulada, así es el término, aunque bueno, casi se le puede llamar astronauta real, acercándonos pues un poquito a lo que sería el día a día de una misión espacial que todavía parece lejana, pero ya no tanto como hace un tiempo, ¿no? Que es llevar realmente una colonia allí al planeta rojo. Jennifer García Carrizo es la doctora en comunicación y profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos que ha vivido esa experiencia. Ella tiene una trayectoria marcada por la investigación, la docencia y también la divulgación científica, así que le vamos a pedir que nos haga un poquito de esto último, la divulgación, acerca de cómo ha sido esta experiencia que ahora ha quedado plasmada en este interesantísimo libro, Misión Marte, diario de una exploración espacial. Hola Jennifer, buenos días. Hola, buenos días, Leire. Hola, bueno, cuéntanos en qué consistió la misión. Realmente es muy llamativo. No sé si alguna vez se había hecho algo parecido. Bueno, pues mira, sí que se han hecho cosas parecidas. Son misiones que se hacen en diferentes bases análogas que hay a lo largo de la Tierra y en esas bases se investiga pues cómo sería vivir y trabajar en Marte. Las simulamos en diferentes espacios, ¿no? Alrededor de la Tierra, pues en la Antártida o, por ejemplo, en mitad del desierto de Utah para simular diferentes características que tiene Marte. En Marte hace mucho frío, pues te vas a una base en la Antártida para simular eso, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, Marte es un terreno muy rocoso, entonces te vas a mitad del desierto de Utah. En este caso, nosotros estuvimos en la Mars Desert Research Station y entonces allí simulábamos pues cómo sería pues eso, ¿no? Lo que te comentaba, vivir, trabajar en Marte para que si un día nos tenemos que o nos vamos en el futuro, uh-huh, pues que no nos pille imprevisto, ¿no? Que ya hayamos entrenado y que hayamos pues eso, simulado cómo sería y haber ensayado pues protocolos. Ya. Más o menos se ha parecido, digamos, esta experiencia a lo que vosotras pensabais o lo que os habían dicho que iba a ser. Quiero decir, ha habido muchas sorpresas de decir, uy, esto hay que tenerlo en cuenta si nos vamos a Marte porque no es como creíamos. Bueno, esta base de investigación es además la más antigua que hay en toda la Tierra, así que ya lleva casi más de 25 años en ello, ¿no? Uh-huh. Así que digamos que todo está pues ya muy ensayado, los protocolos están muy estudiados y sorpresas pocas. Ya. A ver, siempre puede haber alguna, ¿no? Pero en realidad intentamos que todo vaya según lo previsto e intentamos tener las menos sorpresas porque en las simulaciones, como en una misión espacial de verdad, las sorpresas no son buenas. Claro, que luego vendría la segunda pregunta, ¿no? La primera es si se parece a lo que os habían dicho que iba a ser esa convivencia allí y luego la segunda, sí, claro, luego cuando llegue es posible una misión real al planeta rojo, lo mismo ahí sí que vienen las sorpresas y dicen, anda, esto no es como en Utah. Bueno, siempre habrá sorpresas, ¿no? Pero antes de mandar una tripulación, o sea, mandar una misión tripulada a Marte, nos aseguraremos, los científicos se asegurarán mucho de que no nos encontramos ninguna sorpresa. Al final, pues en Marte ya hay robots, ¿no? Están los rovers y nos van adelantando, nos van allanando un poco el camino para que no nos encontremos con cosas así inesperadas. Ya. En cuanto a la convivencia que he mencionado, ¿cómo ha sido? Porque, claro, era también un poco particular, ¿no? En este aspecto. Claro, nosotras simulábamos, estábamos en un proceso, estábamos en aislamiento, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues como en una misión, si te fueras a Marte o como han estado los astronautas en la misión Artemis, salvando las grandes distancias, ¿no? Te diría que sorprendentemente fue muy positiva, o sea, fue algo, quizás es algo que dices, uy, vaya, a lo mejor aquí pues es donde más problemas va a haber, pero no, sorprendentemente, pues la convivencia es una de las cosas más sencillas y más fáciles, creo que porque al final todas estamos pues en el mood, ¿no? Pensando, vale, somos parte de una misión y la misión es más importante que el yo como algo individual y eso evita que tengas muchos conflictos. Sí, es verdad que eso se lo escuchamos mucho, ¿no? A los astronautas, decir que, bueno, que conviven, que saben hacerlo, que en realidad han sido seleccionados también por esas capacidades, entre otras muchísimas, pero bueno, suelen comentar también esto, ¿no? Sí, nos llamaba mucho la atención porque escuchando estos días, ¿no? Bueno, ayer en concreto, cuando volvían, cuando reentraron en la Tierra y demás, pues nos hacía mucha gracia, lo comentábamos entre nosotras de wow, que bueno,
bueno, nosotras a pequeña escala, ¿no? Pero qué similitudes, qué Claro. cosas tan curiosas se despiertan cuando el ser humano se pone una gesta Mm. ahí difícil, ¿no? Ante sus ojos. Es curioso. En este caso era un proyecto solo de mujeres, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, era un proyecto exclusivamente femenino, un poco para inspirar a esas pequeñas y para que los Claro. porcentajes cambien, ¿no? Porque actualmente pues solo el 7% de las personas que han salido fuera de una nave espacial Mm. son mujeres y era algo que queríamos cambiar. Sí, sin duda. ¿Te gustaría estar en una posible futura misión real a Marte? Me encantaría, Sí. claro, siempre y cuando haya retorno y haya vuelta a la Tierra, Ay, eso, porque para mí eso es clave, ¿no? También eso a no está nivel tan seguro, científico. ¿no? A día de hoy. Bueno, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Hacer una misión a Marte sin retorno, porque básicamente cuando se hace una misión a Marte es el interés es Hmm, científico, ¿no? Y es ya. volver y traer unos resultados. Entonces ahí es fundamental volver. No es solo llegar, sino también volver y poder volver a casa. Ujú. ¿Qué tipo de información se puede recabar de este tipo de proyectos? El de la simulación, digo, en el desierto de Utah. Me imagino que muy interesante. Pues sobre todo ensayamos protocolos y vemos posibles fallos o problemas que pueda Ujú, haber, ¿no? Luego en una misión real y también pues un poco investigamos cómo mm, sería trabajar. Hay cosas que hasta mm, que no llegas allí a lo mejor no habías previsto y en una misión eso no te puede mm. pasar, ¿no? Ya. Nosotras pues hicimos varios proyectos. A mí uno de los que más me gusta Mm. fue que montamos un reflector de esquina, un triédrico, que son una especie de aparatos enormes, para que te hagas una idea, pesa unos 60 kilos y hubo que montarlo con otros trajes, con los Claro. trajes de astronauta, que son Ya. como unos 13-14 kilos, los simulados, los análogos, ¿vale? Y bueno, pues este reflector ayuda a calibrar satélites y creo que es algo muy interesante. Si fuéramos a Marte y estableciéramos Ujú, satélites alrededor de Marte, satélites artificiales me mm. refiero, ¿no? Para tener comunicaciones, pues necesitaremos este tipo de reflectores y bueno, Mm. pues uno de los ensayos que hicimos fue montar uno de esos Ya. con los trajes y es una instalación que se ha quedado además permanentemente en la MDRS, en la Mm, Mars Desert Research Station. Estamos muy orgullosas de ese mm. proyecto. Claro, no, no es para menos, desde luego. Es verdad que últimamente viendo, ¿no?, cómo están las cosas, viendo la actualidad internacional, es verdad que una se siente un poquito pinchaglobos, pero es que no podemos evitar pensar muchas veces cuando hablamos de exploración espacial en todo lo que puede suponer, ¿no? Incluso de conflicto a futuro, ¿no? De decir, este tipo de proyectos con gente tan bien intencionada, con tantas ganas de saber, ¿no? De aprender, de conocer de nuestro entorno, de lo que hay más allá de la Tierra. Claro, luego decimos, pero al final igual detrás solo son proyectos que buscan recursos minerales de los lugares a los que van. Igual solamente quieren llegar a la Luna por saber excavar y ver si encuentran algo de lo que sacar provecho económico. No sé, mucha gente vivimos un poco con... No sé si decir contradicción, en realidad conviven las dos cosas, ¿no? El afán por saber y un poco esta preocupación, ¿no? Por lo que parece una colonización, ¿no? No sé vosotras cómo lo habéis vivido, si se llegó a hablar de algo así en estos proyectos, porque me imagino que charlas habrá para todos los gustos. Sí, bueno, a ver, eso es algo que está ahí, ¿no? Y cada vez hay más empresas pues interesadas en el sector aeroespacial y en la conquista, que es una palabra que yo odio del espacio, pero te diré que para hacer este tipo de viajes necesitamos mucha ciencia y confío, espero por favor, Ya. pero realmente confío en la comunidad científica, en los científicos, Mm. necesitan el apoyo de gente muy formada, muy estudiada y quiero pensar que esa comunidad científica no se va a lanzar a una conquista, sino que se va a Ya. lanzar a investigar y a traer muestras de retorno, Mm. a traer datos, resultados que nos ayuden a mejorar nuestra vida en la Tierra y no tanto a conquistar Claro. planetas, porque al final eso, bueno, es algo que irnos a Marte, a vivir allí para siempre, es algo, vamos, Ya. imposible. Hay radiación, hay una atmósfera que no es respirable, no hay Mm. gravedad y consecuentemente tenemos problemas en huesos y músculos. Te quiero decir, para mí está claro que las misiones son más de investigación y no tanto de supervivencia, no de irnos a Mm. colonizar Marte. Y creo eso, confío eso, lo que te Mm. decía, en la comunidad científica y en que no nos va a Ya. abandonar por esos intereses quizás un poco más Mm. capitalistas, por así Sí. decirlo. Ojalá sea así. Quizás una visión naif, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que en estos días conviven las dos, ¿eh? No me parece ingenuo. Lo que pasa es que es verdad que la otra parte también, ¿no? La vemos y también está ahí. Yo creo que se puede intentar casar las dos cosas en la cabeza sin que nos pete demasiado, sin que nos explote la cabeza. Este libro narra un poco, ¿no?, lo que ha sido toda esta experiencia. La verdad es que parece interesante también de leer el propio libro.
Sí, el libro combina una parte, pues quizás más divulgativa, ¿no? De datos y curiosidades, no algo demasiado técnico, porque yo lo que quería es que fuera un libro que pudiera leer cualquier persona. Ujú. Entonces, pues habla un poco también de las preguntas, ¿no? Porque al final yo soy doctora en comunicación, pero no soy ingeniera, por así decirlo. Mm, Entonces, bueno, pues había muchas dudas, qué que de bien. estas típicas dudas que tú tienes siempre, pero que no acabas de entender del todo cómo funciona el espacio, pues ese tipo de dudas se resuelven en el libro. Ujú. Y luego también pues narra mi vivencia personal, ¿no? Como astronauta Qué análoga, chulo. de cómo Ujú. nosotras, de cómo yo lo viví y de cómo fue pues todo el proceso de selección, preparar la misión y cómo fue estar allí, qué sentimientos, bueno, pues ibas Mm, desarrollando, ¿no? Entonces tiene un poco esas dos partes, un poco claro. de corazoncito y un poco de ciencia. Qué bonito, qué bien. Pues se llama Misión Marte, diario de una exploración espacial. Jennifer García Carrizo, muchísimas gracias por contarnos algunas de las pinceladas que aparecen en este libro. Muchísimas gracias por la entrevista, Leire. Un abrazo. Un abrazo.